Ocupa mi
vino y desatamos ellos. Solo es Él, solo es Él. Espíritu Santo, mátate de mí. La presencia de Jesús, raíz de David. Santa Rita libre, justa y firme. Jesús, gracias. Señor, solamente la música, te adoramos, te damos gloria. Vamos ahora a hacer algo solemne. Vamos a participar del pan y del vino que simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús por nuestros pecados. Al tomar la Santa Cena, miramos a las tres dimensiones del tiempo. Miramos hacia el pasado, recordando su muerte y su resurrección. Miramos al presente, porque entendemos que, siendo un solo pan, nosotros que participamos somos un solo cuerpo. Significa que no hay discordia entre nosotros, ni contienda ni rencores, sino que somos una familia, participando de algo sagrado como es la Santa Cena. Pero también miramos al futuro, porque no nos olvidamos que Cristo viene pronto. Así que con solemnidad vamos a participar del pan y del vino. El tío Pepín y el tío Arturo, pasen los dos a presentar el pan y el vino. Pepín y Arturo. Y nosotros estamos agradeciendo este sacrificio glorioso, esta resurrección que nos ha dado esperanza. Esa venida que nos mantiene expectantes y que hace que despreciemos el dolor del presente. Mirar al futuro hace que despreciemos el dolor del presente. Amén. Presentamos, hermanos. Glorifico tu santo y bendito nombre. ¿Qué privilegio nos das en esta tarde? De recordar aquella muerte que llevaste en la cruz del Calvario. Qué recuerdo más hermoso para la iglesia. Recordamos que un día tú dijiste: consumado es. Tetelestai. Gracias, Padrecito, porque en esta tarde recordamos que un día nos cayeron las cuerdas en los hogares deleitosos. ¡Qué bien! Y es hermosa la heredad que nos ha tocado. ¡Aleluya! Gracias porque tú, Dios mío, desataste todo aquello que nos ataba. Desataste todo aquello que nos impidía hablar contigo un día y conocerte un día profundamente, Dios mío. Gracias, Dios de mi salvación. Te damos gracias en esta bendita tarde, porque esta tarde me gozo en tu presencia. Dichoso soy en esta tarde. Me siento alegre, contento, como aquellos discípulos, Señor, que todo tenían en común, Señor. Tenían todo en común, como nosotros, Dios de mi salvación. Venimos con un solo propósito, de agradarte a ti, de bendecirte a ti, de loarte a ti, de decirte que no podemos vivir sin ti, que te has hecho imprescindible en nuestra vida. Muchísimas gracias te da mi alma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén a esa oración, amén. Muchas gracias, Padre. Gracias. Hoy se cumple tu palabra. Aderezas mesa delante de nuestros angustiadores.
porque hoy es un día de gozo. Has preparado la mesa, al igual que aquella Santa Cena, Señor. Recordamos con gozo y con alegría aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo elevo este vino, símbolo de aquella sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Ruego que la bendigas y a través de estos símbolos tan hermosos nos sigas uniendo, perfeccionando y perdonando todos nuestros pecados. Gracias. Hoy unánimes te decimos gracias, Padre. Y eres Padre nuestro. Así que unidos te damos muchas gracias por esta tarde y esta gran bendición. Y te damos gracias por nuestros pastores, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar una alabanza en comunión y como siempre, con el orden que siempre ha habido, vamos a ir participando del pan y del vino con acción de gracias. Es un acto solemne, hay que hacerlo con espiritualidad, hermanos, recordando lo que Jesús hizo en favor nuestro. Varones, cuando queráis. Damos gloria a Jesús.
Cristo está contigo. No desmayes, no. Sigue el camino. Él te ayudará, el Señor te ayudará. Él lo ha prometido y contigo estará. Él te ayudará, el Señor te ayudará. Él está contigo y contigo estará. Mi casa al Señor le pertenece. 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 Sana mi alma, mi voluntad, te alaba solo a ti. Sana mi alma, mi voluntad, te alaba solo a ti. Sana mi alma, mi voluntad, te alaba solo a ti. Sana mi alma, mi voluntad, te alaba solo a ti. Sana mi alma, mi voluntad, te alaba solo a ti. Sana mi alma, mi voluntad, te alaba solo a ti. Pues espera una vida con Cristo, sin llanto, sin pena, con Cristo. Pues espera una vida con Cristo, sin llanto, sin pena, con Cristo. Poneos en pie toda la iglesia, por favor. Salvo si estás enfermo, ponte en pie en la presencia del Señor y levanta un minuto tus manos, dándole gracias al Señor por esta salvación tan grande, por dejarnos vivir en este reino espiritual, por esta esperanza gloriosa, por ese sacrificio. Cierra tus ojos y dale gracias por excelencia. Te adoramos, Jesús, gracias. Mi alma glorifica tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Seguid de pie un minuto, pero damos las luces, pero seguid en pie porque voy a leer una porción de la palabra del Señor. Acompáñame, pero la música más bajita, ¿vale? Dice la bendita palabra del Señor a nosotros, la iglesia del Señor en Oviedo. Gálatas 4:19 dice así el apóstol Pablo a la iglesia: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Oráis conmigo para que envíe Dios su palabra? Señor, en esta maravillosa tarde, quiero decirte que tú eres la estrella que más brilla en este lugar. Que todas nuestras alabanzas, nuestras acciones de gracia, nuestros aplausos, van para darte gloria a ti. Entendemos que eres el único Dios, que Dios es tu nombre propio, Señor, que lo demás son imitaciones. Y nosotros, Señor, reconocemos tu realeza y te reconocemos como nuestro Creador, pero también como nuestro Salvador. Y ante ti, Señor, nos inclinamos con gozo, atraídos por tu gracia. En esta hora recibe toda la gloria. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por dejarnos participar de estos símbolos. Ahora, Señor, queremos callar
porque queremos oír tu palabra. Envía tu palabra, que llegue primero a la mente y sea entendida, y desde la mente caiga el corazón, y desde el corazón, Señor, se convierta en nuestro modo de conducta. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén a la palabra de Dios. Tomen asiento, hermanos míos. Os confieso que llevo 3 semanas predicando, como sabéis, todos los días. Físicamente estoy un poquito cansado, pero me arde el corazón para predicar la palabra. Y quisiera no usar mucho tiempo, si es posible, para exponeros esta palabra. Una iglesia triunfante, una iglesia gloriosa, una iglesia avivada. ¿Qué os parece? Amén. Al escucharme, os vais a dar cuenta de mi visión de lo que debe ser una iglesia gloriosa. Hermanos míos, desde mi conversión va a ser para febrero 40 años precisamente. Es decir, desde hace 40 años, oigo constantemente decir a muchos creyentes con cierto sentimiento de frustración: necesitamos un avivamiento. Necesitamos que caiga la gloria de Dios y que la gloria de Dios esté en su pueblo. Necesitamos que Dios haga algo para que seamos una iglesia gloriosa y triunfante. Y hermanos, creo que quien dice eso no ha entendido bien qué significa ser una iglesia triunfante. Y hay conceptos equivocados en lo que significa que la gloria de Dios esté en la iglesia. Sin lugar a dudas, algunos aún no tienen claro qué es la gloria de Dios en la iglesia y qué es una iglesia triunfante. Y al no tener bien definido lo que es una iglesia victoriosa, hemos caído, hermanos, en 2 movimientos muy peligrosos dentro de la iglesia. A saber, son uno, el triunfalismo, y el otro es el sensacionalismo. Y yo en 5 minutos os hablo cada uno de ellos: triunfalismo y sensacionalismo. Cosas que parecen la gloria de Dios, pero que en realidad no es la gloria de Dios. Triunfalismo, veamos. Triunfalismo es resaltar ciertos triunfos y hacer alarde de ciertos logros en la iglesia, pero sin querer ver ni reconocer los problemas reales que hay en los corazones. Triunfalismo es ensaltar un logro muy secundario. Por ejemplo, la iglesia está llena y ahora nos centramos en eso y creemos y decimos: la iglesia es una iglesia triunfante, y hablamos de eso. La iglesia de Oviedo, la iglesia de Mieres, la iglesia del Entrego está llena de gente y hay mucho alboroto y creemos que eso es la gloria de Dios. El triunfalista alardea de triunfos secundarios, pero oculta intencionadamente los males que pudieran estar ocultos y minando la iglesia y su fundamento. O sea, es peligrosísimo esto. El triunfalismo es: resaltamos algo bonito, un triunfo logrado, pero la basura la escondemos debajo de la alfombra. Eso es ser triunfalista. Y esto lo usan mucho los políticos. Y por ejemplo logran una ideología que sale hacia adelante porque la aprueban las leyes orgánicas, y ahora se emocionan y están días y días hablando de eso. Pero claro, intencionadamente no hablan de la subida de los precios, que están carísimos, de la subida del gasoil, no hablan del paro, no hablan del hambre,
no hablan de la independencia, no hablan del terrorismo, pero bueno, alardean de que han logrado una ideología que supuestamente para ellos es buena. Triunfalismo. Triunfalismo. Pues bien, en el término espiritual, David cayó en el triunfalismo. Y os lo voy a explicar y le vais a entender. Cuando logra derrotar, triunfar sobre los filisteos, le arrebatan el arca de la presencia de Jehová. Y eso fue un logro, fue un triunfo impresionante. Que hacen, reúnen, si no recuerdo mal, a 30.000 personas. Notad, 30.000 personas. Toman el arca, lo ponen en un carro nuevo y que unos bueyes tiren por ese carro. Y ahora empiezan todos a saltar, a brincar, a gozarse, toman instrumentos de música, salterios, arpas, etcétera, etcétera, y todos se emocionan. David incluso se despoja de las ropas de rey y empieza a danzar y a bailar delante del pueblo. Y ahora, mientras los bueyes tiran del carro y llevan el arca y están disfrutando del triunfo, Uza, que era un levita, toca el arca porque pensaba que se caía, y ahora al tocar el arca la ira de Dios se encendió y quebrantó a Uza, es decir, murió por el juicio de Dios por tocar el arca. Es sorprendente, ¿no? Notad el espíritu y la emoción del pueblo, cantando, gozando, bien avivamiento, hay gloria de Dios, somos un pueblo triunfante. Sin embargo, se muestra Dios desde el cielo enojado, tan enojado que envía juicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente, primero, porque dejaron los principios de la palabra, la orden de Dios en lo que respecta al arca, que decía, el arca tiene que ser llevada a hombros y por los sacerdotes, y que estos vayan delante. Primer principio que rompe. Toman un carro nuevo y que no trabaje nadie. Que el arca lo transporte los bueyes. Segundo error. La ley decía en Números, nadie debe tocar el arca. Nadie debe tocar el arca. Estaba prohibido. Luego estaban cometiendo dos males. El primero, que dejaron los principios de la palabra para inventarse una nueva administración que no era de Dios. Y segundo, mientras ellos saltaban, allí estaban tocando lo prohibido. Allí estaban tocando lo prohibido. Charanga, timbales, arpas, danzas, pero no respetaban la palabra. Cánticos, alegría, emoción, pero el pueblo tocando lo prohibido. Eso se llama triunfalismo. Señores, hermanos míos, hermanas mías, iglesia del Señor, cariños míos, la gloria de Dios no es que saltemos, que está bien, no es que nos emocionemos, no es que haya instrumentos que son maravillosos, gloria al Señor. De nada sirve eso, gloria al Señor, y de nada sirve subir fotos a las redes sociales y decir, la iglesia de Oviedo está llena de gente, si la basura la escondemos, gloria al Señor, debajo, gloria al Señor, y la metemos allí debajo de la alfombra. No, hermanos, nos gozamos con la gente, nos gozamos con los instrumentos, nos gozamos con este ambiente, pero sobre todo tenemos que mirar los problemas que puede haber en el pueblo. Bendigo al Señor. Amén. Porque la gloria de Dios no es emocionarse, es vivir en santidad. Amén. Es respetar los principios de la palabra. Yo no sé si me están oyendo. De nada sirve lograr triunfos secundarios si aquí no hay santidad. De nada sirve cantar y cantar con el arte que tenemos, que somos un pueblo con mucho arte, gloria al Señor, si después llevamos una vida oculta, gloria al Señor, si llevamos una doble vida, eso no sirve para nada. Eso se llama triunfalismo, no es avivamiento, no es gloria de Dios. Una iglesia triunfante es aquella que respeta la santidad, que respeta la palabra, que vive en obediencia. Sí o sí, sí o
Amén. Eso se llama triunfalismo. La iglesia no es una iglesia triunfalista, es una iglesia triunfante. La iglesia no es una iglesia triunfalista que alardea de cosas. Es pecado alardear, es pecado jactarse. La iglesia no es triunfalista, es triunfante, porque triunfa sobre el pecado, triunfa sobre los demonios, triunfa sobre el orgullo, triunfa sobre la concupiscencia, triunfa sobre las ideologías de esta sociedad, porque ellos tienen como base la palabra del Señor. Esa es una iglesia triunfante. El nombre del Señor sea glorificado. Amén. Eso se llama triunfalismo. El otro movimiento peligroso que lo llevamos arrastrando desde que Filadelfia nació por la gracia del Señor es el sensacionalismo. Sensacionalismo. Explícanos, pastor. Sensacionalismo, como su nombre indica, viene del término sensación. Luego, sensacionalismo significa tendencia a producir sensaciones, tendencia a emocionar a la gente, tendencia a impresionar con algo, con noticias, con historias, dramatizando, con euforia. Eso se llama sensacionalismo. Y hay un periodismo que mueve el sensacionalismo. Se inventan historias, crean una historia, crean actores en esa historia, y luego cuando muestran esa historia, entonces se crea el sensacionalismo. Emociones, sospechas, iras, alegrías, euforia, sensacionalismo. Dios mío. Luego, el sensacionalista es una persona, hablando ya en términos espirituales, el predicador sensacionalista es aquel que predica para provocar sensaciones, pero no se mete con el pecado. Sensacionalista es aquel, gloria al Señor, que predica para motivar. Son los motivadores que hoy están de moda, los motivadores, que suben, tienen un carisma impresionante y son como Simón el mago, el de los hechos, que con su arte hacía creer al pueblo que tenía la gloria de Dios y que tenía el poder de Dios, pero dice la Biblia que era magia, magia demoníaca. La gente creía que era unción, pero no era unción, era magia demoníaca, era el arte. Así, hermanos, en nuestro pueblo, desgraciadamente, hay mucha magia de Simón, es decir, mucho sensacionalismo. Gloria al Señor. Se manipula a la gente, se coacciona a la gente, se habla de sueños. Dios cumplirá tus sueños, Dios cree en ti y cosas parecidas. Tú eres grande, tú tienes potencial en tu vida, y la gente se emociona. Bendito sea el Señor. Sensacionalismo. Administraciones que entretienen, administraciones que te prestan a venir al culto porque te entretienen. Gloria a Dios. Y me explicaré con un pasaje bíblico. Herodes cayó en el sensacionalismo. Atención. Juan el Bautista se levanta, y cuando ve a Herodes, que con mucho respeto lo digo, estaba con la esposa de su propio hermano, es decir, con su cuñada, y había contraído matrimonio con ella. Y ahora Juan el Bautista, o de los hombres de Dios, le dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y esto se lo decía cada vez que lo veía: no te es lícito tener esa mujer que tienes, porque vives en un pecado de inmoralidad y que vas al infierno. ¿Qué hizo este hombre? Este me está inquietando. Juan el Bautista me está inquietando con esa palabra tan dura. Entonces lo vamos a meter a la cárcel. Y de esta manera no me va a molestar más con ese mensaje tan duro. Y me va a dejar pecar a mis anchas. ¡Se acabó! Bendigo el nombre del Señor.
Y cuando ha encerrado a Juan el Bautista con aquel mensaje, ahora entra en su palacio. Y cuando entra en su palacio dice, abrid las puertas y que venga mi hijastra, que entre. Dicen que si se llamaba Salomé, no es verdad, pero bueno, le llamamos Salomé. Que entre la niña, que entre la joven Salomé. Y cuando entra Salomé, entra a danzar. Y empieza a danzar. Hermanos, era la Shakira del siglo I. Con mucho respeto. ¿Cómo danzaría y cómo se movería? ¿Qué sensualidad tendría? Hermanos míos, tengo que decir que detrás de ella había un demonio. Detrás de ella había un demonio. La estaba usando un demonio en ese momento, esta mujer pagana. Y danzó de tal manera, creó un espectáculo y un ambiente de tal manera que dice el rey, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te doy. Es decir, le emocionó con un espectáculo y le daba la mitad de su reino. Notad, Juan el Bautista, es decir, Dios, le pide un pecado para darle vida eterna y no se lo da. Dios mío, una mujer le emociona, sensacionalismo, ¿lo ves? Una mujer le emociona y le da la mitad de su reino. ¿Qué hizo aquella mujer? Inspirada por un demonio. Pero vamos a ver, una niña de 17 años, por ejemplo, ¿qué va a querer? Pues la mitad del reino. No, dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista, porque detrás había un demonio. Porque detrás de la música sensual hay un demonio y hay un espíritu para contaminar. Quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y así lo hicieron. Le trajeron la cabeza de Juan el Bautista. Es decir, analizo lo que acabo de decir. Herodes encerró a Juan y abrió las puertas a una niña que creara un espectáculo. Os lo digo de otra manera. Encarceló la palabra de Dios. Encarceló la verdad de la palabra que le salvaba. Y en su lugar trajo espectáculo a su palacio. Es decir, cambió la verdad por la charanga. Cambió la verdad por el espectáculo. Cambió la verdad por el entretenimiento inútil. Bendigo al Señor. Bendigo al Señor. Hermanos míos, lo veo. Y es que no lo vea en Asturias. Yo he viajado mucho por España. Conozco casi todas las iglesias de España. Hermanos, el gran problema que tiene Filadelfia y otras misiones es que somos muy sensacionalistas. Muy sensacionalistas. Cantamos para emocionar. Gloria al Señor. Predicamos para emocionar. Si no hay emoción nos frustramos. Si no hay aplausos nos frustramos. Y hermanos míos, estamos cambiando la gloria de la verdad por las charangas, espectáculos, teatro, danzas. Pero la palabra está escondida. El espíritu está escondido. La oración ya no está. Señores, dejemos, hermanos, la charanga y soltemos a Juan el Bautista que nos diga la verdad. La iglesia de Oviedo, la iglesia de España no necesita charanga, necesita oír la palabra de Dios. Amén, 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 amén. ¿Os dais cuenta de la división de lo que es una iglesia y un pastoreo? La iglesia no necesita entretenimientos inútiles. Una danza se llena esto y nos entretiene. Pero eso arregla matrimonios, cambia corazones, se arrepiente la gente, se salva la gente. Sí, hemos pasado un buen rato, pero se acabó. Oye el Señor, venga una cena, cenamos toda la iglesia, gozamos, claro que sí, disfrutamos. A mí me gusta mucho el perejil con lechazo. Claro, gozamos y la armonía es bueno. Pero ¿qué arregla eso? ¿Qué hacemos con el concierto de los cantantes famosos y de cartel? ¿Hacemos un concierto y disfrutamos? Claro que sí. Pero ¿qué arregla eso? Hermanos míos, no me cansaré. Lo he dicho desde que he entrado y lo diré hasta que me vaya. O hasta que vayamos todos para el cielo. Escúchame. La iglesia necesita orar y enseñar la palabra. Amén. Amén.
Si usamos administraciones carnales, la iglesia se llenará de carnales. Que luego estamos obligados a tener administraciones carnales para mantener esos carnales. Y si yo necesito hacer una danza o un teatro o poner una cena para que la gente venga al culto, Dios mío, entonces yo tengo un problema aquí. ¿Me entendéis, verdad? La iglesia tiene que venir con ese clamor como aquellos de los hechos. Queremos oír la voz de Dios y no voz de los hombres. La iglesia tiene que venir con ese espíritu, como dijo nuestro Jesús. Mi casa, casa de oraciones, punto. No es casa de teatro, no es casa de danza, no es casa de espectáculo, es casa de oración y casa de enseñanza. Sí o sí. Y tenemos que centrarnos ahí, esto es lo importante. Lo otro si lo tenemos bien, pero lo importante es la palabra, la oración, la oración, la palabra, la palabra, la oración, la oración, la palabra, la palabra, la oración, la oración, la palabra. El nombre del Señor sea glorificado. Amén. Eso es. Si alguno se aburre con los cultos de oración y se aburre con la enseñanza verdadera de la doctrina y se aburre en la adoración, ese es sospechoso. Porque lo que es nacido de carne, carne es. Y lo del espíritu ni lo entiende ni lo disfruta. Que te aburres orando y adorando, que te aburres escuchando la bendita palabra del Señor, pues eres sospechoso. Que necesitas un espectáculo o que venga el predicador de moda a Oviedo para venir al culto, eres sospechoso. Que se necesita que se haga una cena de perejil con lechazo para que vengas al culto, eres sospechoso si después no vienes. ¿Me estoy explicando bien? Amén. Eso es. La gente que sois espirituales, la gente que sois del espíritu, no necesitáis más que tres cosas: adoración, oración y predicación. Yo alabo a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Levantan su mano, dicen gloria a Dios. ¿Cuántos anhelan el Espíritu y la palabra y dicen amén? Eso es. Todo lo demás con orden. Es todo lo importante. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es esa iglesia triunfante? Vamos al texto que hemos leído. Dice: sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¡Wow! La palabra griega es morfo, que se traduce se ha formado, tiene la idea de la formación de un embrión que ya está dentro. Eso es importante. Cuando dice sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros, luego la idea entonces de Pablo es el crecimiento espiritual interno. Lo explico. Al decir sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros, no dice engendrado, dice formado. Porque el embrión que es Cristo, la verdad, el evangelio, los alas ya lo tenían. El problema es que no lo alimentaban. Y eso no se desarrollaba. No se desarrollaba la vida cristiana. No se desarrollaba la vida del Espíritu. Luego lo resumo diciendo lo siguiente: que la iglesia triunfante, la iglesia gloriosa, la iglesia que vive en avivamiento, es aquella que ha formado el carácter de Cristo en sus entrañas. Ahí está Cristo formado en vosotros, dentro de vosotros. ¿Tenéis a Cristo en el corazón, sí o no?
Lo habéis recibido en vuestro corazón y Cristo ya está en vosotros. Ahora eso tiene que crecer. ¿Qué tiene que crecer? El carácter cristiano. Ahora, ¿cómo era Cristo? Necesitamos 20 años para hablar de Él. ¿Cómo era Cristo? Era justo. ¿Cómo era Cristo? Era santo. Era todo amor. Era misericordia. Era bondadoso. Era paciente. Era perdonador. Gloria al Señor. Era amigable. Luego, estar lleno de Dios, lo resumo con una frase: estar lleno de Dios no es estar emocionado. Estar lleno de Dios es estar lleno de lo que Dios es. Aleluya. Eso es, no le den más vueltas, Estar lleno de Dios es por cada lengua. Perdona, pero los corintios hablaban en lenguas y eran unos carnales. Y en contiendas sin división. Estar lleno de Dios es tener la naturaleza dentro, la naturaleza de Cristo, y que ese carácter de Cristo se desarrolle. Y en vez de ser orgullosos, seamos humildes. Y seamos misericordiosos. Y el amor, gloria al Señor, se manifieste por los poros de nuestra piel. Y perdonemos, y ayudemos, y seamos compasivos, y restauremos a las personas. Es decir, está lleno de Dios y te pareces a Cristo por dentro. No hay más. A mí uno que cante bien, que predique bien, a mí no me dice nada. A mí me dice mucho cómo es por dentro. Por lo tanto, primero se engendra la vida del Hijo en las entrañas, luego se desarrolla y llega un momento que se hace tan grande dentro que eso que tiene dentro sale hacia afuera. El que es maduro por dentro, espiritualmente hablando, eso se desarrolla y sale hacia afuera. Y la gente lo nota. Una iglesia triunfante es aquella, gloria al Señor, que vive en el Espíritu. Una iglesia vive en avivamiento cuando se humilla ante Dios, cuando hace de la oración el pan nuestro de cada día, cuando abre el corazón a las Escrituras para entenderlas. Una iglesia triunfante es aquella cuando sus maestros predican la sana doctrina y no son motivadores simplemente. Una iglesia triunfante es aquella que cuando los ministros gobiernan basándose en los principios bíblicos y no en conceptos humanos. Una iglesia es triunfante cuando se lucha fervientemente contra el pecado. Una iglesia es triunfante cuando se ajusta su vida y su conducta a la moralidad cristiana, sin dejarse influenciar por las ideologías del mundo. Una iglesia triunfante es cuando el pedir perdón y el dar el perdón es algo sencillo y se hace. Una iglesia triunfante es aquella que ora por los enfermos. Una iglesia triunfante es aquella que se guarda del mundo sin pecado y sin mancha delante de Dios. Eso es una iglesia triunfante. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Amén. Lo demás es secundario. Para no cansarles, hermanos, vamos a Hechos 1 y dice la Escritura, literalmente, en aquellos días cuando creciera el número de los discípulos, hubo murmuración en los griegos contra los hebreos, porque las viudas y los pobres estaban siendo desatendidos en la distribución diaria. Entonces vinieron de los apóstoles y dijeron: atended a las viudas y a los pobres. Y noten, lo tiene claro el apóstol Pedro. Noten la palabra. No es justo dejar la oración y la predicación para hacer otras cosas. Esto es para morir. Otras versiones dice, cuando le preguntan, dejad la oración, dejad la predica, pero poneos a ayudar a las viudas y a los pobres. Ellos dijeron: mirad, coged 7 diáconos que atiendan a estos. Pero la iglesia y los discípulos no podemos dejar, y noten cómo lo dice, no está bien
dejar la oración y la predicación para hacer otras cosas. Es decir, se puede sustituir muchas cosas, porque sin esas cosas podemos vivir y podemos ser salvos y podemos crecer. Pero si dejamos la oración, si dejamos la enseñanza, la iglesia se muere, la iglesia no crece, la iglesia apostata a la fe. Amén. Amén. Bendigo al Señor. Amén. Están aquí conmigo, ¿no? Amén. Podemos tener buenos locales, buenas megafonías, aire acondicionado, hacer danzas, obras de teatro, cenas fraternales, conciertos de cantantes de cartel, pero si dejamos la oración y la predicación del Santo Evangelio, esto se hunde y nos convertimos en algo cultural, una asociación. En este caso, con mucho respeto, 250 gitanos con guitarras y con chiflainas cantando. Sin embargo, hermanos míos, aunque no haya danzas, aunque no haya teatros, aunque no haya espectáculos, aunque no haya cenas, aunque no haya megafonía, aunque no haya buenos locales, si la iglesia ora y si la iglesia predica y enseña la palabra, la iglesia no es que se va, es que crece, madura. Está escrito en la palabra que cuando se levantó la persecución ya no se podían reunir, ya no había locales, ya no había nada, pero en sus casas, en las cavernas, en los ríos, en las cuevas, la iglesia oraba y predicaba la palabra. ¿Y saben lo que pasó, hermanos míos? Que el hecho de que dejaran Jerusalén por la persecución del cristianismo, la palabra se extendió y textualmente dice la Biblia, así lo dice, y la palabra de Dios corría y crecía y las almas se convertían. Oh, gloria a Dios. Sinceramente, lo que más necesita hoy las iglesias es salir de la religiosidad, de la costumbre, de esto de hacer culto sin Dios por inercia, porque se ha automatizado en el cerebro y vengo y canto. Es el tiempo de pararse, sentarse. ¿Qué necesitamos? Orar, estudiar la palabra, orar. Y así esto crece, y así esto se levanta. Que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Amén. Esto es avivamiento. Si nos amamos, estamos en avivamiento. Si nos perdonamos, estamos en avivamiento. Amén. Si nos santificamos, estamos en avivamiento. Amén. Si cuando uno cae le extendemos la mano en vez de criticarlo, estamos en avivamiento. Amén. Si hacemos justicia cuando hay que juzgar, estamos en avivamiento. Amén. ¿Lo ven, hermanos míos? Esta es la iglesia triunfante. Y yo quiero un aplauso para este Dios tan maravilloso. Que el Señor os bendiga por vuestra atención. Aparte de hacerlos bien, yo quiero dejar sellado que así va a ser mi pastoreo. Orar, predicar, hay aquí muchos siervos del Señor y les pido a mis hermanos predicadores que estudien la palabra como están haciendo y vais a predicar la palabra con fuerza y lleno del Espíritu Santo. El coro va a seguir cantando y adorando. Orad en vuestras casas, amén, porque no solamente es cantar, es adorar. Y la iglesia del Señor, seguir orando en vuestras casas, asistir a los cultos, porque aquí se va a predicar la verdad, como siempre. Aquí se va a orar y se va a adorar. Y si a alguno no le gusta esto, según viene, puede marcharse, porque nadie estamos obligados a estar aquí. Esto es una iglesia, no es otra cosa.